Listo. Ok. Esperamos 2 minutitos para comenzar. Va. Mientras saludamos, buenas noches y saludos. Y en lo que corre tiempo, vamos acomodando la presentación. Aquí nos quedamos. Justo ahí. Empezamos ahorita 2 minutos en punto. 2 minutos en punto y listos. Tenemos todo listo. Listo, pues vamos a comenzar a darle continuidad a este tema y esperemos que ya el día de hoy ya lo terminemos. Y estamos viendo la parte de la antropometría, toda esa información que nos puede dar dentro de ese proceso de atención nutricia que hemos estado repasando, que es importante que consideremos un todo. Uno solo no te va a dar toda la información y para complementar y justificar parte de tu apoyo nutricional, creo que es importante que lo tomemos en cuenta de manera global. Déjame ver aquí. Ok, bien. Ajá. Y el día de ayer justamente nos quedamos con la parte de las reservas corporales. Ajá. Y esta es la fórmula que normalmente se aplica, que aquí me falta justamente la percentila 50. Aquí creo que no la puse, esa es la parte que me está faltando aquí, para poder sacar el porcentaje total de esa masa magra. Ajá. Aún así, también incluso en dado caso que no tuvieses un plicómetro, la parte del perímetro braquial es una medida muy objetiva en los bebés. ¿Por qué? Porque justamente crece en promedio 0.5 centímetros, como veíamos anteriormente. Y también te va a dar se va a correlacionar mucho con la ganancia de peso y de talla. Generalmente de pronto quizás pensando que a lo mejor no es posible pesar a tu paciente, quizás a lo mejor tiene algún vendaje o está entubado o no lo puedes mover, etcétera. Ahí con la medición del perímetro de brazo te puedes dar una idea aproximada si esa cantidad de kilocalorías que tú estás manejando le está permitiendo tener esa ganancia de peso. También te puede ser muy útil. Ajá. Justamente esta que mencionábamos acá, incrementa 0.5 centímetros por semana. Es un dato muy valorable. En pequeñitos donde justamente esta situación por la parte del peso nos puede ser útil. O sea, más bien, no la podemos tomar de manera más objetiva. Entonces ya sustituimos los datos y ese porcentaje nos va a dar una cierta cantidad que solamente la vamos a comparar con un 100%. Y ya depende de eso, hablaríamos, vamos a pensar que esto nos salió un 60%, hablaríamos que tiene un 40% de déficit. Más sin embargo, el mismo parámetro vendría siendo el mismo, no hay como tal porcentajes de grasa para grupos de edad, no hay como tal. ¿Sí? Entonces realmente es para sacar nosotros nuestra estimación. También en algunos libros, me parece que en el Nutriología Médica viene ya el valor de la percentila 50 para sustituirlo en la fórmula. Y para las reservas corporales, en cuanto a la masa grasa también, el perímetro, el pliegue cutáneo tricipital, ya la medida te la da en milímetros, la multiplicas por 100 entre el valor de la percentila 50 y te va a dar un resultado. Vamos a pensar que te salió de 50%, quiere decir que tiene un déficit o están depletadas un 50%. Y generalmente, pues de niño desnutrido, niño que no te está ganando de peso de forma correcta, va a tener una baja grasa. Recuerda que también ya mencionábamos que en los niños estos depósitos de grasa en los brazos le van a ayudar para hacer frente a las demandas del crecimiento.
Incluso es muy común en el bebé, en el recién nacido, en ese primer año de vida. Y el otro pico donde yo identifico que crece mucho ese porcentaje, de ese perímetro de brazo, es en la etapa de previa a la, bueno, sí, en la pubertad justamente, donde hay ese, el cuerpo se está preparando para su segundo pico de crecimiento. Ahí hay la grasa se distribuye en esta parte de los brazos para crear esas reservas y hacer frente a la segunda, al segundo brote de crecimiento en la etapa pediátrica. Es lo que yo he notado. Dije, wow, qué impresionante. Y obviamente niños que los tengamos con bajo peso, con desnutrición, pues estas reservas van a estar disminuidas. Y eso en algún momento va a dificultar que esta ganancia de peso sea la adecuada para esa edad. De tal forma que de pronto, incluso yo en los bebés, yo manejo ciertos porcentajes de grasa, digamos, les dejo un poco, o sea, sí lo voy vigilando, pero de pronto no es como que, no me enfoco tanto en que baje de peso o que está subiendo pues ahora sí que vaya a graduar la ganancia de peso, tampoco que vaya tan rápida, pero de pronto un poquito esos rangos por arriba me van a ayudar a que cuando el niño por alguna situación de enfermedad deje de comer, pueda utilizar esas reservas de grasa para hacer frente a esa baja ingesta energética en ese momento, no afecte tanto la ganancia de peso y de talla y que siga creciendo. Entonces ahí es donde yo estoy valorando. Obviamente previo a esto ya la mamá ya le enseñé a cómo poder alimentar a su bebé de forma adecuada y estar dando ese seguimiento y esa vigilancia. Ahí lo podríamos ver. Y posteriormente tenemos la parte del índice de masa corporal, ya tenemos la formulita que es igual para el adulto, solamente que aquí lo vamos a identificar en base a las percentilas. Arriba de la percentila 85 o 2 desviaciones estándar ya hablamos de sobrepeso y arriba de la 95 como tal ya sería obesidad. Y aquí no hay mucho. Aquí la parte que yo veo del índice de masa corporal es que, por ejemplo, si yo quisiera hablar de desnutrición, no me da mucha información. Es mi experiencia, no sé cómo digo. Si yo quiero saber cuál es el grado de desnutrición de ese paciente o cómo ha evolucionado el crecimiento en el transcurrir del tiempo, yo podría evaluar más que nada el peso edad, el peso talla y la talla edad. Esos me darían una información mucho más objetiva de cómo ha sido este crecimiento en todas esas primeras etapas de la vida, y ahí me puedo dar cuenta en qué momentos vamos a pensar que tiene una talla baja. Ya cuestionaría yo qué enfermedades ha tenido, se ha hospitalizado, ha dejado de comer, etcétera, porque esta ganancia en talla no ha sido la adecuada. Entonces yo en base a eso lo voy a ir observando y esa medición ya me va a dar mucha información. Obviamente, ahora si de pronto está chiquito en cuanto a la estatura y de pronto también el peso para esa estatura está disminuido, entonces ya me está diciendo que esta baja ingesta energética ya lleva mucho tiempo instalada. Ahí hay que ver. Entonces justamente cuando hablamos de una afectación en la talla ya estamos hablando de una desnutrición crónica, que ya lleva mucho tiempo que este niño dejó de comer, no aumentó adecuadamente de peso y con el tiempo dejó de crecer. Ahí ya nos está diciendo. Entonces tenemos que enfocarnos en qué ha pasado durante todo este tiempo para que haya tenido esta talla actual. Al igual, en este caso, si de pronto no dejó de crecer, muy probablemente pues también no ha ganado peso de forma correcta. Recuerda que primero se afecta el peso y después la talla. Y primero se recupera nuevamente el peso y después la talla. ¿Sí? Porque si no gana peso, no crece. Ahí hay que checarlo. Y esta también me parece una medición muy importante del índice cintura-talla, porque justamente es solamente la cinta métrica. Aquí lo importante es ubicar ese perímetro de cintura, que es justamente el punto medio de el último medio entre la cresta ilíaca y la última costilla dorsal. Ahí es el punto medio para nosotros poder sacar el perímetro de cintura. Sin embargo, de pronto en el niño con obesidad sí es una medición que de pronto cuesta poderla tomar. Incluso hay una parte del cuerpo donde se ve un poco el estrechamiento y ahí es donde podríamos registrar esa talla. Entonces es importante. ¿Sale? Ahora, ya que tomé ese índice cintura-talla, que es la cintura en centímetros, en la talla en centímetros, aquí viene esta tablita que me gustó mucho. Ya incluso también hay, no me acuerdo si quise, no, sí hay, mira. Ya hay donde yo puedo comparar la percentila de la medición de la cintura y en base a eso digo, bueno, este niño
pues tiene un riesgo de aquí, la parte de la cintura se correlaciona más con el síndrome metabólico. Ajá. Pero esta de acá me gusta todavía mucho más, bueno, que me queda a mí más clara, este índice cintura-talla. Vamos a pensar que tenemos un IMC de obesidad. Ajá, aquí dice IMC, obesidad. Si este resultado del índice cintura-estatura te salió mayor de 0.5, vamos a pensar que el niño de cintura midió 80. 80, ay Dios, 80 y mide 1.60, entre 1.60 y 60. Nos dio justamente 0.5, ahí como que en la rayita. Y si tiene un IMC de obesidad más un índice cintura-estatura mayor de 0.5, este niño tiene 12 veces más el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Esta medida sí yo he notado que es muy objetiva con esta parte del síndrome metabólico. Y en ese sentido, ¿qué tipo de laboratorios yo le pediría a este paciente? Yo podría corroborar esta información con una química sanguínea completa, donde venga ya la parte de colesterol y triglicéridos para poder evaluar esta situación en el niño. Ahora, aquí algo muy interesante que ocurre con el niño con obesidad, cuando ya tiene esta situación del síndrome metabólico, también de pronto complementarías con unas pruebas de función hepática, porque justamente para que ya te presente un síndrome metabólico es muy probable que también ya vaya a tener algo de daño hepático, una esteatosis hepática no alcohólica. Son aquellos niños que de pronto no han probado una gota de alcohol, pero el mismo exceso de azúcares en su dieta ha afectado el hígado y lo ha llevado a ese hígado graso. Ajá. Y es interesante porque realmente sorprende cómo niños a tempranas edades con obesidad ya empiezan a tener estos cuadros que no deberían de estar presentes a esta edad, ¿sí? Más sin embargo aquí la parte así que del enfoque o la atención que le damos a la alimentación va a depender mucho para que esto se presente o no se presente pues en la familia, ¿sí? Porque aquí recuerda que el núcleo familiar tiene mucho que ver en cuáles son esos hábitos que se van a estar replicando en generación y en generación, hasta que dicen por ahí, hasta que la oveja negra diga, aquí ya no vamos a hacer esto, y empiezan a hacer los cambios. Pero de pronto, si nadie los observa, ni nadie se hace consciente de lo que están haciendo de manera rutinaria, pues todos esos patrones se siguen repitiendo de forma inconsciente, ¿sí? Hasta que haya alguien que diga, esto de aquí ya no me gusta, hay que empezarlo a hacer diferente. Y es donde empieza el movimiento en todo ese ámbito familiar, ¿sí? Lo ideal sería aquí en este caso que los padres fueran quienes los dirigieran ese cambio, porque obviamente los niños ven todo el tiempo o observan todo lo que hacen los papás, y si los papás empiezan a hacer esos cambios de manera automática, también ellos los van a empezar a hacer. Pero si los papás no lo hacen, ellos no lo van a hacer. ¿Sale? Entonces sí es importante. Los niños aprenden a través del ejemplo, no tanto lo que les dicen sus papás, sino lo que hacen. ¿Qué hacen los papás? Eso es lo que también ellos van a hacer. Entonces aquí sí, de pronto los papás quieren cambios importantes en sus hijos, van a tener que empezar con ellos mismos. Si no, los cambios no se dan. Ajá. Y ya teníamos entonces este perímetro de cintura, ya tú lo puedes corroborar con estas percentilas que hay, solamente que van hasta a partir de los 6 años. Pero, por ejemplo, si tienes un niño de 3 años, incluso nos han tocado niños de 2 años pesando 20 kilos, dices tú, ¿qué pasó? Cuando un niño de 2 años debe de pesar 2 por 2, 4 más 8, 12 kilos, y está pesando 20 kilos. Y evidentemente cuando tú haces un recordatorio de 24 horas, te das cuenta que la ingesta de azúcares está por los cielos, está muy elevada. Obviamente no hay hábitos de alimentación saludables, no hay ejercicio, etcétera, ¿no? Y justo ahí, aunque no haya con qué compararla, llevar un registro del mismo perímetro de cintura de ese pequeño en el transcurrir del tiempo te va a dar una estimación de cómo ha sido ese apego a ese plan de alimentación. Y en los niños no hay que bajarlos de peso, hay que enseñar a los padres a cómo alimentarlos de forma correcta. Haciendo los cambios en ese sentido van a ocurrir todo lo demás de forma en cadenita de manera favorable. Y aquí lo importante, los papás son los que dirigen la orquesta, yo así les digo. Son los que van a guiar los cambios positivos en esa familia. Porque al final de cuentas, papá y mamá son los que hasta cierto punto los hijos perciben como las autoridades. Los abuelos no, las tías tampoco,
Somos un poquito más la parte consentidora, pero papá y mamá son los responsables de que sí y qué no hacer en casa. Y ellos son los que van a decidir qué cosas se van a hacer y qué cosas no. Entonces realmente uno no tiene mucho hincapié ahí. Y sí es importante aquí la responsabilidad de los padres. Y más porque los hijos van a tomar esas directrices como, pues ahora sí que a respetarse, no como opcional de que sí o no. Hay una parte que de pronto me dice la mamá, es que mi hijo le di esto y no lo quiso. Es que no tiene opción. Antes de los 12 años los niños no tienen opciones de en cuanto a qué comer y qué no comer. Esto es lo que hay y no hay más. ¿Sí? Pero si de pronto ahí la mamá tiene una situación de culpa, de que porque no está mucho tiempo con los niños, de que no les da la atención, cuando se comunica con estos niños va a estar con ese sentimiento de culpa, entonces el niño le dice, dame una golosina, y la mamá, ay sí, pobrecito, es que no estoy tiempo con él, y le da la golosina. Entonces ahí mucho va a ser cómo está la comunicación así que del hijo y de la mamá, ahí cómo se va llevando. Y si esta mamá no se está observando, pues el niño ya le está tomando la medida. Los niños son muy inteligentes, muy inteligentes. Para mí los niños más inteligentes del planeta son los menores de 5 años. Ellos saben cómo lograr lo que ellos quieren. Después se nos olvida a nosotros, pero ellos son muy inteligentes. Saben cómo obtenerlo. O le hacen el berrinche o ya de pronto se pusieron a llorar y de pronto si mamá en ese momento pues anda como que pues entre aquí y allá y preocupada y con culpa y con situaciones de distraída, pues el niño la mamá dice, sí, ten. Y ya aprendió que cada vez que esté haciendo ese berrinche o esté llorando, pues le van a dar lo que él quiere. En cambio, si mamá dice, esto no, no se da. Y dice, esto no me funcionó, esto no, ya no lo hago. Voy a tener que buscar otra cosa o hacerlo de forma diferente para poderlo obtener. Todo, si se dan cuenta, yo ahorita de pronto me doy cuenta de muchas cosas o actitudes que de pronto yo hacía de niña y todavía las sigo haciendo de adulto. Pero realmente hay muchas que están tan escondidas pensando, ay no, pues es que yo soy adulto, esto, ¿a poco crees que lo hago desde niña? Lo hacemos desde niños, solamente quizás en otro enfoque, pero ahora digamos, el enfoque era en aquella quizás esas escenas un poquito más familiares con los demás niños, pero ahora justamente seguimos siendo niños, pero ahora jugando con adultos, ¿sí? Porque ahora nos comunicamos con adultos, pero aún así muchas de esas relaciones con adultos seguimos repitiendo muchas de esas actitudes de niños. Sí, sí, hay mucho que ver ahí y en otro momento ya ahí platicaremos de esa parte, que de pronto cuesta al inicio verlo. Y aquí veíamos justamente ya, igual que el anteriormente, esta ya lo habíamos visto, de talla para la edad, pues seguirlo sobre la percentila, ¿no? Y los porcentajes de adecuación, yo sí tomo mucho porcentaje de adecuación, más que nada por este porcentaje. Haz de cuenta que aquí me salió 91 y como yo los valoro de semana a semana, por lo menos veo que aquí está en 91. Quizás la siguiente semana me salió en 93 o digo, ok, hay una mejoría. Que también igual lo puedes hacer con desviación estándar, con puntaje Z, con lo que tú quieras. Yo creo que eso es lo menos importante. La parte es que tú sepas para qué te va a servir. Ese es el punto. Ajá. Y a final de cuentas, mientras tú sepas cuál es el resultado, la interpretación que te está dando ese indicador, tú puedes utilizar el que sea. Y a final de cuentas, nuevamente regreso a lo mismo del inicio. Esto está integrado en todo ese proceso de atención nutricia. No solamente es la antropometría. Dice, disculpe, el cálculo integral de un lactante con fórmula, ¿qué pasa si se pasa esa adecuación? En adecuación de carbohidratos o grasa. No, Julieta, pues realmente si tú tienes hablo de lactante menor de 1 año, ¿no? Si es que ahí va a variar muchísimo los porcentajes. Por ejemplo, yo ahí sugiero un porcentaje similar al de la leche materna. Por ejemplo, la leche materna, te lo pongo por aquí. La leche materna tiene, si te das cuenta, más grasa. De proteínas, la leche materna tiene de un 5 a un 10%. De lípidos tiene del 45 al 55%. Y de hidratos de carbono tiene 40 a 45. Ahí todo va a depender cómo te está funcionando este equilibrio de acuerdo a la clínica del paciente. Si quizás a lo mejor este exceso de grasa, por poner un ejemplo, le está causando
que no tolere bien la lechita, que tenga reflujo, que tenga náuseas o que disminuye ese vaciamiento gástrico, pues justamente a pesar de que yo tengo aquí 45% de lípidos, voy a quizás disminuirlo un poquito. Ajá. O por ejemplo, ahí tengo un niño con un daño renal. Bueno, lo voy a tener que ajustar y quizás me quede solamente con el 5%. Yo creo que ahí este margen de rangos te da una amplia, pues un rango grande para que tú te puedas mover de un lado a otro y puedas ir ajustando tu alimentación de acuerdo ahora, ya la ajustaste, ahora cómo eso realmente lo puede valorar, cómo lo va a tolerar el paciente. Que llene su requerimiento, pero me paso de grasa o carbohidratos. No, a mí se me hace que no te pasas. Con leche materna o con alguna fórmula, todas las fórmulas en su mayoría caen en ese porcentaje. Es, es para que gane peso, pero se descuadra. Con fórmula. No, ahí hay algo. Quizás de pronto le estás poniendo más o algún módulo, pero si tú te das cuenta, todas las fórmulas de sucedáneos de leche materna, todas caen en ese porcentaje, aproximadamente. Desde la etapa 1, etapa 2, de prematuros, 1, 2, sin lactosa, hasta semielementales y elementales, todas entran ahí. Ajá. Y eso ya te digo, porque lo he hecho por mucho tiempo. Entonces yo me he dado cuenta, dije, ay, qué curioso. Entonces en algún momento yo pude deducir de mi práctica, yo dije, bueno, entonces voy a buscar que estos porcentajes de macros sean lo más similar a la leche materna. Aquí quizás va a cambiar en algún momento cuando ya vas a meter un poco de alimentación complementaria, pero aún así se mantienen estos rangos, no se eleva tanto. Quizás a lo mejor te preocupa mucho, no sé cuál te haya salido más, quizás la parte de grasas, por ahí vi que pusiste más grasa. Acuérdate que la grasa en el lactante es para el desarrollo neurológico, no, está bien. ¿Cuál es el cálculo para la MCT, para la entrada del lactante, cómo se calcula esa grasa? MCT, ¿qué es? Es que ahí sí no entiendo. Si me lo pones un poquito. La vez pasada hacíamos un cálculo así rápido, por ejemplo, de un niño. Déjame ver si tengo aquí un espacio. Mira, acá vamos a ponerlo. Ajá. Mira, vamos a pensar que este chiquitín es que se aumenta cada día volumen. Entonces, si va a llenar volumen, se descuadra. No, porque el mismo volumen, ya sea 100, 200, va a mantenerse el mismo porcentaje. Es correcto. A ver, vamos a ver. Un niño vamos a pensar que pesa 5 kilos. Ahí. Ya, pues aquí. Peso, le puede bajar, por favor. Espérame, ahorita lo hago más grande, espérame. Es que está chiquitina aquí, ahorita lo voy a hacer más grande. 5 kilos. Así más, así, porque si no se ve. Espera, aquí. Ahí está. Aquí donde tengamos este espacio en blanco. Ahí está, pesa 5 kilos. ¿A qué hora empieza la clase? Aproximadamente a las 7. 7 de la noche. Ajá. Ahí pesa 5 kilos. Ahora, si es un lactante en promedio requiere 100 kilocalorías, ¿estás de acuerdo? Ajá. Ahora, 100 kilocalorías por kilo. Entonces, tú requieres, en este caso, 500 kilocalorías. Y vamos a pensar que este lactante, si pesa 5 kilos, debe de tener por lo menos 3 al nacer y 7 por 3, 21. Como más o menos 3 meses, vamos a poner, tiene 3 meses. Aprox, pesa, ahora ya me quedó muy grande. Chiquita, ahí está. ¿Sale? 3, 5, 500 kilocalorías. La leche materna, ahora aquí le borro. La leche materna, en este caso le quedaría una etapa 1, tiene 67 kilocalorías en 100 mililitros. ¿Sí? Esto es en 100. Tú requieres 500 kilocalorías. Aquí nada más haces una reglita de 3. ¿Cuántos mililitros le tienes que dar? Y aquí ya te sale. Entonces tú tendrías 500 por 100 entre 67, te dan 746 mililitros. Mililitros totales al día. Lo hacemos más chiquito que no escupo. Ahí está.
Ahora estos 746 ya te están dando las 500 kilocalorías, pensando que este niño está normal. Ajá. Ahora, ¿cuántas tomas le voy a dar? Generalmente un niño para esa edad come cada 3 horas. 746 mililitros totales entre 8 tomas. Esto nos da un total de, entre 8, de 93 mililitros. Podríamos redondearlo a 3 onzas. Si la mamá se extrae la leche, le va a medir 3 oncitas y ya le va a dar las 3 onzas. Y con esto tú ya estás cubriendo la cantidad de kilocalorías. Y ahora mililitros, vamos a ver cuántos mililitros tú le estás dando. 746 mililitros, que es totales en el día, entre el peso, que pesa 5 kilos, tú le estarías dando 149 mililitros por kilo. Vamos a redondearlo a 150. Y este niño, su requerimiento hídrico son 100 mililitros. Tú le puedes dar hasta un 50% más, 150 mililitros por kilo. Y ya quedó. Proteínas, si tú quieres. Y ahí buscas nada más este porcentaje. Por ejemplo, aquí checas cuánto tiene la leche materna. Y ahí hasta te sale. Déjame ver por aquí dónde está la fórmula. Acá está. Uy. Ya te doy la información cuánto tiene la leche materna en 100 mililitros. Para que ya con eso ya tienes los porcentajes. Ya hasta dice la tarea. No es cierto. No es cierto. Proteínas en 100 mililitros tiene 1.2 gramos. Ya tú nada más lo sacas en 746, ¿cuánto tendrías? Y sacas los porcentajes. Yo tengo una niña de 2 años, 6 meses y pesa 9 y mide 90. Ahorita lo vamos a esperar. Lípidos tiene, ¿cuánto tiene lípidos? 3.9. Ay, antes de que se me vaya ese, espérame, aquí donde lo anoto. Aquí está. Entonces tiene 2 años, 6 meses. 9 y 90. Pues no está tan mal. Okay. Y entonces de hidratos de carbono tiene 7.1. Y ya, con eso ya sacas la tarea. 7.1 gramos son en 100 mililitros. En tus 746, ¿cuánto tendrías? Que es total en el día. ¿Cuáles son los porcentajes recomendados de carbohidratos, proteínas y grasas? Aquí justamente puedes... yo lo ajusto más o menos a los porcentajes de la leche materna. Porque es lo que pues es el estándar de oro, ¿no? La leche materna. Y la leche materna tiene esos porcentajes que te comenté ahí arriba. Bueno, en esta parte que vemos acá. Aquí, estos. La leche materna tiene del 5 al 10, lípidos 45 a 55 e hidratos de carbono 40 a 45. Incluso si tú de estos que yo te acabo de dar aquí, sacas los gramos, aquí son gramos, sacas calorías y después sacas porcentaje, te va a dar lo mismo que acá. Es correcto, Julieta. Chécalo. Y dice, ¿y cuáles son los porcentajes de macros recomendados para niños mayores de 2 años? Ahí sí ya va a cambiar. Por ejemplo, en ellos puede ser hasta un 10% de proteínas, 30 a 35% de lípidos y hasta 55 a 60 gramos de hidratos, 60 gramos. 55 a 60% de hidratos de carbono. Va a cambiar un poquito. Incluso la grasa se puede manejar un poquito más, el 35%, porque a esa edad hay un mayor crecimiento neurológico. Ahí todavía lo tienes que dar. Todo eso viene en el formulario, pero ahí está. Ajá. Ahora, 2 años, dice aquí, ¿cuáles son los macros? Ok, los macros, ok. A ver, vamos a ver para ese otro que mencionaba la compañera, déjame ver dónde lo pongo. Bueno, este lo vamos a borrar, ¿eh? Ok, acá. Pues vamos a poner otro aquí. Es otro que decía la compañera que tiene 2 años, 6 meses. Peso 9 kilos. Eso no está ahí. Y talla 90 centímetros. Vamos a sacar cuánto debe estar pesando para la edad. Peso para la talla y talla para la edad. Tiene quistes coli. Ya fue desparasitada. Tiene quistes de coli. Ya fue desparasitada y no sube de peso. Ahí tienes que asegurar que realmente esté comiendo de todos los grupos de alimentos. Generalmente luego a veces la mamá, no sé, ahí tienes que checarlo, de pronto en la mañana nada más le dice
Dice, ¿qué le dio de desayunar? Ah, leche con pan. Y en la tarde, a veces no cenó. O nada más un vasito de leche y galletas. Un vasito de leche y galletas no es suficiente. El aporte nutrimental es muy bajo. En cambio, ahí tenemos que meter o quizás un poquito un taco de frijoles, de huevo, de pollo, que vaya con proteínas, que también vaya un poco la parte de cereales, frutas y verduras. Exactamente, y más por la edad de esta niña de 2 años ya no necesita tanto la leche, o no sé, después del año ya la leche ya no es como el principal alimento, solo en los primeros 6 meses de vida la leche es el principal alimento del bebé. Después ya de los 6 meses viene la alimentación complementaria que va a completar las tomas de leche materna. Y después del año ya estamos hablando nada más 2 tomas de leche al día. ¿Sí? Solamente 2, ya lo demás tiene que ser sólidos, ya no solamente esta parte. Entonces, por ejemplo, esta niña de 2 años, 6 meses debe de estar pesando, para no salirme tanto de ella. Son 12, 24 más 9, 33. Y es una niña, me dijiste, 33. Debe estar pesando 13 kilos y pesa 9. 13 y medir 92, 13. Aquí vamos a poner 13. Y debe de medir 92 centímetros, ¿no? Mira, la talla no está tan mal. Aquí lo importante es que sí lo puedes recuperar, porque no está tan afectada la talla. Ahí cuando ya está afectada la talla, ahí sí cuesta un poquito más, pero ahí no. 12.6. Peso talla 12.6. Ahí está. Más o menos, las tablas que tengan ustedes, no, tampoco, no, ay, es que a mí me salió 12.5, ya o sea, no, tampoco, no se me estrese, no es para tanto, porque igual todo esto va a ser complemento con todo lo demás, y solamente tomen en cuenta esto, ya me hago ahí bolas yo sola, pero no, o sea, esto es complemento con toda la parte de bioquímicos, clínicos y dietéticos, o sea, no solamente, o sea, por eso digo, ay, no sé por qué nos estresamos tanto de que, ay, no tienen que ser las tablas de no sé qué, ay. Por eso es una integración de todo el cuadro clínico, no solamente uno. Ahí está. Y 90 entre 92, 97. Mira, aquí por ejemplo esta niña está bien de talla, 97% está bien. Solamente el peso para la edad, en este caso sí está bajito, 69, y aquí los dos se corroboran. ¿Qué quiere decir? Que seguramente en los últimos meses no ha crecido de forma adecuada, no ha ganado peso de forma adecuada. Quizás yo hablaría de unos 3 meses porque aún así todavía no tiene una afectación en la talla. Cuando ya deja de crecer o ya no crece es donde ya se va a ver aquí una afectación en este porcentaje. Pero aquí hasta ahora solamente tiene afectado el peso. Si tú mejoras la alimentación con respecto a incluir de todos los grupos de alimentos, va a mejorar mucho el peso, va a empezar a recuperar peso y va a seguir creciendo. Aquí lo afortunado que tiene esta niña es que no tiene afectada tanto la talla, porque la talla sí de pronto tarda, de pronto sí es más difícil de recuperar que el peso. El peso rápidamente se recupera aumentando la densidad energética de los alimentos, pero acá no. ¿Y por qué pesa? Ya pesó 8.5, entonces ahí hay que checarlo. Dice, ¿hasta qué edad se usa Holiday Cigar? ¿Es diferente para calcular o se usa en enterada? Yo Holiday Cigar lo utilizo pues sí, en todo. Aquí acuérdate que esa formulita solamente te va a dar requerimiento, lo mínimo que requiere el paciente para mantenerse saludable. Ya en base a la clínica del paciente, yo a veces le doy un 20 o hasta un 50% más de volumen de acuerdo a eso. Y dice, para sacar las calorías de la fórmula, me recomienda... ¿De cuál fórmula? De los sucedáneos, pues tienes que ver toda la información que viene ahí. Va a depender mucho de la marca que haya en tu país. Por ejemplo, acá pues hay varias también. Y justamente, ahora sé que van a decir todo está en mi formulario, pero literal todo está en mi formulario. No, de macros. Sí, también ahí justo. Es que al momento, cuando tú sacas todo el porcentaje, déjame ver si por aquí tengo una copiecilla para podértela mostrar. Dice, pero se usa en parenteral y enterado, solo parenteral. Los dos, para los dos lo usas. Holiday Cigar te ayuda a calcular el requerimiento hídrico para toda la edad pediátrica, pero requerimiento considerado lo mínimo que requiere ese paciente para mantenerse saludable.
¿Cómo puedes adquirir el formulario? Manda un mensajito o incluso en mi perfil viene el link, también lo puedes ver ahí y ahí viene esa parte. Incluso dentro de ese formulario también están las percentilas, o sea, lo hice en relación a eso para que tú tengas todo a la mano las... Ay, déjame ver dónde lo puse aquí, no lo tengo aquí, aquí está. Tengas tú todos los materiales que requieres para hacer esta intervención. Se hace, bueno, yo lo pensé en eso, que es todo lo que usamos. Ajá. Aquí, por ejemplo, en este ya viene todo el requerimiento, aquí justo, requerimiento Holiday Cigar. Estos porcentajes de macros que tú preguntabas del lactante, esto es lo que te digo. Y esto viene en esta referencia, mira, la de Dugan. El lactante, el preescolar, el escolar y adolescente, ahí en eso te vas guiando. Ahora, esto es de manera general en el niño sano, pero por ejemplo, ya si tienes alguno con patología, esto va a cambiar, ya lo vas a tener que individualizar de acuerdo a la clínica del paciente. Y lo que me preguntabas aquí por ejemplo del volumen, me parece que puse algo aquí, no, volumen viene en sucedáneos, aquí está. A mí de pronto me ayuda muchísimo para saber qué volumen le voy a dar por la parte enteral, me ayuda mucho este cuadrito, si lo quieres por ahí tomar alguna fotito. Más que nada por la edad, ubica el peso. De acuerdo al peso de tu paciente, esta es la cantidad de líquidos que le puedes manejar. Y sobre esa cantidad de líquidos ya vas cubriendo la cantidad de kilocalorías. Ahí ya te puedes ayudar por eso. Al inicio yo lo ocupaba mucho y ahorita pues ya lo haces de manera un poquito más automática, pero esto me ayudó mucho en su momento. Si te das cuenta, de 1 a 4 meses hasta 180 mililitros, pero aún así con 150 mililitros tú ya estás cubriendo las 100 kilocalorías. Ahí está. Y de pronto, por ejemplo, los porcentajes de todas algunas, no son todas, esto ya viene acá, este es parenteral, viene incluso aquí un ejercicio de parenteral y paso a paso para que te vayas dando cuenta cómo hacerlo. Y acá hay donde tiene parenteral, esto es parenteral. ¿Dónde lo puse? Esto me lo voy a acabar. Está para arriba, perdón. Aquí está, justo. Estas son las marcas. ¿Y cuánto tienen de proteína, lípidos, hidratos de carbono? Aquí ya viene. Y esto es lo que utilizamos. Pero si te das cuenta, estos porcentajes, te digo porque ya lo he hecho. Entonces, estos porcentajes se te van así es. Estamos justamente, Oliver, ahorita ya vamos a entrar en el módulo 2 de las clases en líneas que estoy haciendo. Si quieres, mándame un correo a luisa157a y ahí te paso la información. Y es un complemento. ¿Cómo se calcula el valor calórico total de un niño de 13 años y consume dieta? Y es un complemento. Pues igual tienes que calcular las calorías totales y dentro de esas calorías totales consideras cuánto le vas a dar del complemento. Y para sacar su requerimiento energético, esta es la fórmula. Toda esta parte que estamos viendo nosotros en las clases online, los viernes, 2 horas al día, nos enfocamos en mucho la práctica. Ya no te echo tanto rollo como esto. Ahí vamos a hacer un caso clínico y lo hacemos a la par en conjunto, para que tú vayas viendo cómo se va solucionando ese caso clínico. Y ahí vamos a aplicar la fórmula, ahora agrégale esto, ahora agrega lo otro, y ahí lo trabajamos. Es como si yo estuviera contigo aquí y a ver, vamos a hacer este caso clínico, ahí lo hacemos. No, incluso para pues quien le interesa la parte de nutrición y esté abierto a toda esta parte y sí que tengan algo de conocimientos de nutrición, creo que sería importante. Porque sí es un poquito más clínico en ese sentido y vemos pacientes porque vamos enfocados a enteral y parenteral. ¿Con cuánto volumen se recomienda iniciar enterales para evitar el síndrome? Va a depender mucho de si está el niño desnutrido. Si tiene desnutrición tipo marasmo o kwashiorkor, ahí sí te vas a ir más lento. Pero si no tiene esta situación, puedes meter el 100%. Ups. Ok. Pero fíjate, yo creo que aún así, aunque se meterían los médicos, Google, o sea, realmente el perfil del nutriólogo es muy diferente al médico. No,
Por más que quiera la parte médica, no va a alcanzar la parte del nutriólogo, porque obviamente nosotros traemos más esa información de combinar los alimentos, de cómo darle la palatabilidad, el mayor requerimiento energético. De verdad tenemos una visión totalmente diferente. Y yo creo que más bien nos complementamos, y eso sí es importante de compartir la información. A mí no, de verdad que no me molesta que incluso que entren ellos, incluso hasta de pronto me preguntan más. Oye, pero ¿por qué haber cosas que no van a poder solucionar? Por ejemplo, una dieta no te la van a calcular, eso tú lo vas a saber, eso tú lo sabes. Y de pronto ellos se enfocan en la parte de medicamentos, tratamientos, no sé, cosas así. Y obviamente ya hacer apertura a todo esto, pues sí es de pronto mucha información. Y para eso vas a estar tú, para complementar esa información con ellos. Sí, a ellos sí les he enseñado, incluso yo les enseño a los médicos, ¿eh? Pero mientras más les enseño, más dudas tienen. Sí, es cierto. Porque ahora se cuestionan más cosas. Antes no se cuestionaban, ay, ¿a poco tienes que hacer esto? Sí, tenemos que hacer esto y esto y esto. Para el cálculo de velocidad de infusión en bolos o intermitente, va a depender mucho de la tolerancia de tu paciente. Si tiene buena tolerancia enteral, manéjalo con bolos, es más fisiológico. Pero si ya tienes algún niño con una resección intestinal, pues vas a tener que manejarlo por infusión continua. Va a depender mucho del paciente, de la clínica que te esté dando. ¿Ya, Julieta? Muy bien, Julieta. Hoy estás muy participativa. Y me gusta que pregunten y tus dudas son muy buenas. Y además de eso aprenden los demás. Porque de pronto quizás hay uno que dice, ¿y ahora qué pregunto? ¿No? Tienes muchas preguntas. Muy bien. ¿Sale? Ay, ¿dónde quedó la otra? Aquí está. Ay, ¿dónde quedó? Acá. Justo. Ajá, ahí está. Muy bien. Y ya tenemos aquí incluso lo que ya mencionábamos en algún momento, quedamos aquí justamente, ¿no? Nuestros indicadores peso para la edad. En algún momento hicimos un live de toda la clasificación que hizo el doctor Federico Gómez con respecto a los niños con desnutrición leve, moderada y grave. Y de verdad que es muy interesante, aunque de pronto este indicador ya no lo toman mucho en cuenta, para mí es muy importante porque de acuerdo si cae en desnutrición y la clínica que te manifiesta ahora sí que en ese artículo del médico, te va identificando cómo es la evolución de cada uno de los niños de acuerdo a ese déficit de peso. Generalmente los niños con desnutrición leve, como que 1 o 2 días dejan de comer, pero nuevamente ya incrementa su apetito y siguen con su crecimiento. Los moderados, tarda el tiempo de baja ingesta es un poco más prolongado, ya se enferman más seguido, tardan más tiempo en recuperarse y eso afecta su estado nutricional. Y los graves son niños que ya hablamos de meses donde hay una baja ingesta energética y ya lleva pues ahora sí, tiempo de no ganar peso y de no crecer. Y son niños que todo el tiempo se la pasan enfermos, ¿sí? Y dije, wow, a mí me pareció muy bonito ese artículo, todavía por ahí chécalo en internet y hay una clasificación donde te dice leve, moderado, grave y cuál es el cuadro clínico, cómo se comporta cada uno y en base a eso tú te puedes guiar qué es lo que esperas de acuerdo a ese estadio en el cual está. No es lo mismo un desnutrido leve a un moderado o un grave, porque un leve muy probablemente se recupere y pase a normal o puede llegar a moderado. El moderado te puede pasar a grave. Si no le das esa prioridad, puede deteriorarse. Y un grave, corres el riesgo de síndrome de realimentación. Pero ya cuando hablamos de un estadio grave, que justamente es menor del 60% de déficit de peso, ya estamos hablando de que clínicamente este niño tiene marasmo Kwashiorkor, una de las dos. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? Que el Kwashiorkor tiene edema y el marasmo no lo tiene. El marasmo es esa parte de la cara de viejito, ¿no? Y el Kwashiorkor es la cara de luna llena. Y de verdad que así son los niños. Clínicamente cuando te lleguen, así van a estar, tal cual. Los vas a ver así físicamente. Por eso esos niños con desnutrición son como libros abiertos, así como que dices, wow, todo lo que dice aquí lo está mostrando acá. Chécalo. Ahí te va a dar esa información, ¿sale? Y justamente este indicador nos da esa situación. Dice, ¿qué recomienda para niños con Down que deben evitar o literatura recomendada? Por ejemplo, en el caso de niños con Down, presentan mucho retraso en el desarrollo. A ellos sí vas a tener que individualizar mucho cómo va en la parte de si ya sostiene la cabeza, si ya sostiene su tronco.
porque ellos llevan como 1 o 2 meses de retraso y tienen gráficas especiales para síndrome de Down. No las puedes graficar con las normales. Por ahí puedes googlear y ahí ponerle gráficas para niños con síndrome de Down y ya vas a graficarlos en base a ellas. Incluso también por ahí está la Asociación Mexicana de Niños con Síndrome de Down y ya ellos ya se encargaron de dar todo ese seguimiento de esos niños desde dentro la parte de dental, la parte psicológica, de todas las afectaciones que llegan a tener estos niños, ellos ya se encargan en dar ese seguimiento. Y está por ahí un nutriólogo también, Iván Sánchez, me parece, muy bueno, también nutriólogo pediatra, y te da muchísima información al respecto. Ya llevan mucho tiempo trabajando y cómo ellos han dado toda esa integración del seguimiento del niño con síndrome de Down. Dije, wow, qué padre. También hay mucho deterioro en el habla, en el lenguaje, entonces también ya tienes que considerar el lenguaje, y a la par algo así el lenguaje afecta también algunas zonas acá para la ingesta de alimentos o qué sé yo, ahí, pero ellos lo hacen. Busca quizás en redes sociales, busca Asociación Mexicana, no sé cómo se llama, pero es Asociación Mexicana de Síndrome de Down, y tienen mucha información al respecto, muy buenos ellos. Y entonces aquí justamente cómo mejorar el retardo de crecimiento de un niño de 2 años que se puede recuperar talla que es justamente aquí lo que vamos a ver. Mira, aquí tú me vas a dar la respuesta, Julieta. En este hay 2 picos de crecimiento, el primer año de vida y la etapa de la pubertad. Generalmente en las niñas, decíamos anteriormente, que ocurre entre los 9, 10, 11 años, y en los niños hasta los 12 años. De los 12 a los 14 años ocurre este segundo brote de crecimiento. Si está en pico de crecimiento y tiene una buena ingesta energética, vas a lograr que gane muy buen peso y buena talla. Aquí el detalle que si lo tomas después de los 14, 15 años, ya ahí ya pasó su segundo pico de crecimiento y ya no va a crecer. Pero yo me he dado cuenta, me han tocado niños, por ejemplo, que en algún momento tuvieron desnutrición o tienen han tenido desnutrición, por ejemplo, un niño con fibrosis quística que de pronto me llegó. Es un niño que a sus 14 años no ha presentado aún ese segundo pico de crecimiento y ya se está viendo con la parte de endocrinología a qué se debe que no se encuentre con ese desarrollo de características físicas y sexuales. Pero aún así, ahí tú tienes la oportunidad de garantizar un buen aporte calórico para que gane peso y crezca. Ahí es donde tienes que integrar un poco todo esto. Si tiene 12 años y a lo mejor la niña, decíamos que una consulta podrían presentar complicaciones de estos niños, pues no necesariamente se retrasa, simplemente es ay, no sé cómo se llama, pero una pubertad tardía. Ajá. Y aquí lo importante es que se desarrolle, ¿no? Porque a fin de cuentas es una etapa donde hay ese desarrollo de esas características físicas y sexuales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese niño? Pues va a pasar a ser adulto, pero para ser adulto va a tener que desarrollar todas esas características. Y hasta ahorita no sé si de alguno, pues no me ha tocado alguno así que no se desarrolle. Se retrasa un poquito, pero sigue su crecimiento. Sí se desarrolla normal. Y justo aquí en las niñas, por ejemplo, si ya empezaron a menstruar, es muy probable que ya pasó su segundo pico de crecimiento. Cuando no han menstruado, quiere decir que aún pueden crecer. Pero si ya lleva un año con la menstruación, ahí sí ya no. Ya, pues ya ahora la parte hormonal ya habla de que hay pues ahora sí que ciertas hormonas ya se están produciendo y por lo tanto ya no va a crecer de forma adecuada. Yo en un momento llegamos a tener un caso de una niña con una talla baja donde ya se valoró con endocrinología, ahí tienes que referirlo a endocrino, donde ya la doctora dijo, ¿sabes qué? Pues todavía estamos a buena edad, vamos a retrasar la menstruación, vamos a romper ese ciclo y vamos a dar hormona de crecimiento para que logre crecer unos 4 o 5 centímetros y después ya dejamos correr la menstruación. Pero ya esa es decisión del médico endocrinólogo. Yo ahí sí no sé cuál sería su análisis de él de acuerdo a la evaluación que tiene en el paciente. Ahí tendrías que quizás mandarlo a esa valoración y en base a eso ya darte, pues ya saber cuál es el siguiente paso. Pero considerando esta tablita, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, es muy específica y me gusta porque ahí justamente te va a ejemplificar, mira, todo lo que es la parte del crecimiento en esta parte pediátrica.
primer año de vida, que es justamente la etapa después de, así que extrauterina, viene aquí la etapa de la meseta, que es el preescolar y el escolar, y después viene la pubertad. Generalmente primero las niñas crecen y después los niños. Ya se disminuye. Después de aquí ya no crecen. Un niño de 15 años, si acaso va a crecer 1 o 2 centímetros, ya no crece. Ya veíamos anteriormente, ¿te acuerdas cuántos los centímetros que gana después de haber pasado ese segundo brote de crecimiento? Pico de crecimiento, ya son muy pocos. Ahí checa. Pero esta tablita me gusta mucho porque ejemplifica mucho. Y aquí justamente en esta meseta sí crecen, pero lo hacen a una menor velocidad. Por eso es que aquí la mamá dice, es que casi no come, es que a veces sí come y a veces no come. Es justo por eso, porque hay días que van a tener buen apetito y otros días no. Sí tengo 25, pero no me sale la barba y ya no tendría. Oh, qué lindo, Jorge. No, eso sí, no sé. Yo no veo adultos, Jorge. Solo pediátricos, ya 25, ya salió de mi rango de tratamiento. Toca ir con los adultos, ¿sale? Ya no toca niños. Tienes que ir, no sé, con el endocrinólogo de adultos. No sé, no tengo idea. Buena. Entonces justamente aquí es donde estos niños no tienen buen apetito. Hay veces que comen bien y hay veces no. Pero es justamente porque ya no crecen tan rápido cuando eran bebés. Cuando eran bebés de 3 kilos en un año triplicaron su peso a 9 kilos. Y aquí ya se van a tardar más en ganar peso. Por eso es que hay días que van a tener buen apetito y van a comer bien, pero hay otros días que no va a ser. O sea, hay que aprovechar cuando tienen buen apetito para dar un buen porcentaje de alimentos con buen aporte nutrimental. Dice, los porcentajes recomendados de macros en menores de 2 años. Ya los habíamos puesto en el ¿no tomaste foto, Julieta? En el formulario, ahí venía ya. A ver si por aquí lo veo. Aquí está. Te digo que eran similares a la leche materna. Está por acá. Aquí está, mira. Ya, tómale la foto, ándale. Porcentaje de distribución de macros. Y esta es su referencia. Ahí lo tienes. Ya me gané el café contigo, Julieta, Sale. Ya cuando nos veamos va a ser Julieta. Ahora sí te toca invitarme al café. Va. Entonces decíamos aquí algo muy importante de este porcentaje de peso edad. O sea, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. ¿Sale? Que es necesario conocer la edad. De pronto nos han tocado niños que pues los abandonaron o que de pronto tienen tablas de percentiles. Sí, también en el formulario vienen percentiles. Justamente junto con el formulario viene otro apartado de percentilas y ahí vienen todas las tablas percentilares. Ahí sí están combinadas las de CDC y las de la OMS, porque luego la OMS no tiene peso edad y la CDC sí. Entonces yo sí las complementé porque yo requiero valorar los tres, ¿sí? Aunque igual dices, ay no, pero no son mejores. Yo solamente antropometría la integro a todo lo demás. No solamente me quedo con antropometría, lo complemento. Entonces por eso es que sí yo los tomo. Y junto con el formulario vienen las percentilas. Y conocerla, aprovecha, porque ya yo creo que voy a sacar una edición más adelante, pero ya le voy a poner algunos casos clínicos y obviamente va a tener otro precio. Va a subir la glicemia que está fallando mucho. Sí, lo voy a comentar aquí, luego de pronto la subo o también en el canal de YouTube, ahí lo pongo. Ahí están las dos. Y aquí, obviamente, cuando primero el niño deja de ganar peso, es lo primero que se va a afectar cuando el niño no tiene una buena ingesta energética. Justamente estamos hablando de un proceso agudo, donde solamente está afectando la ganancia de peso. Conforme este proceso se va prolongando en el tiempo, es donde ya, aparte de dejar de ganar peso, va a dejar de crecer. Entonces ya ese proceso se hace crónico. Crónico quiere decir que lleva mucho tiempo instalado. Lleva mucho tiempo que no ha comido bien, ¿sí? Todos estos, por ejemplo, de los prisioneros de guerra que no han recibido esa cantidad de kilocalorías, pues si se dan cuenta, primero bajan de peso y después ya no crecen. Así justo, ¿sí? Solamente aquí, pues las condiciones van a ser diferentes.
Y no va a ser tan confiable en mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque justamente si tú tienes un niño que en estos primeros 5 años no creció de forma adecuada, ya no lo vas a poder comparar con los demás niños a su edad, ¿sí? También se menciona que todos los niños tienen ese potencial de crecimiento en los primeros 5 años, pero después de los 5 años sí ya va a influir mucho la genética de los padres. Ya por eso buscamos o ya evaluamos la talla blanco familiar y en base a eso ya corroboramos los dos parámetros y en base a eso ya hacemos un diagnóstico de cuál es la situación del paciente, si todavía va a crecer o no. Si no está creciendo, entonces ya lo vamos a mandar también con endocrinología para que valore a qué se debe que no está creciendo de forma adecuada, cuando la mamá ya nos está asegurando que está otorgando el 100% de la energía que necesita este niño. Va más en ese sentido. Y en casos de edema o ascitis, pues este parámetro de peso no te va a ser tan útil. Dice aquí, le puedo explicar por qué es importante el peso para la edad, porque muchos no lo toman en cuenta. Es justamente por este pico de crecimiento, Julieta, aquí. Este peso para la edad en este primer año de vida me va a dar mucha información, porque si yo no lo tomo en cuenta y esto no me importa para recuperar a ese niño, y aquí lo interesante es que en este primer año de vida es donde más crece, aquí. El primero 2 años de vida, incluso el peso para la edad justamente le doy mayor, digamos, mayor importancia en esos primeros 2 años de vida, pero ese es como mi rango máximo, pero así principalmente el primer año de vida, ¿sí? Porque si yo no le hago caso y digo, ay, es igual el peso, tenemos un niño pequeñito y está bien creciendo el peso para ese tamaño. Pues sí, pero estoy descuidando ese potencial de crecimiento que tiene para esta edad. ¿Sí? Este es aquí donde debe de crecer más. Por ejemplo, ese rato que veíamos ese niño de 3 meses pesando 5 kilos, pero a lo mejor vamos a pensar que no come bien, deja de ganar peso, deja de crecer. Tú lo vuelves a nutrir y dices, ah, bueno, está ganando peso, el peso para la talla está bien, pero quizás la ganancia de peso esperada para ese niño está muy limitada, tú te la estás limitando mucho, ajá, porque no le estás dando todo ese potencial de crecimiento acá. Déjame ver si te voy a poner un ejemplo. Dice, se debe pasar el peso o en superficie. No, ese es el peso. El superficie corporal va hasta después del año. Aunque en algunos también lo hacen por superficie corporal, pero realmente aquí las referencias son por peso edad. Es que mira, déjame ver, aunque ya por el tiempo ya no me va a dar chance de explicarte un poquito más. Ese lo voy a ver si te puedo dar un ejemplo el día de mañana. Mañana, no sé si mañana, no, mañana no sé. Mañana tengo una clase. Entonces probablemente el viernes. Uh-huh. Si no es mañana o el viernes. Ajá. Aquí nos vamos a quedar. Pero es justamente por esto. Es que aquí hay un pico de crecimiento que no debes de como que hacerlo a un lado. Si tú no lo tomas en cuenta y solamente te guías por peso para la talla, no va a ser tan funcional. Tienes que tomar en cuenta ese peso para la edad. ¿Sí? Y ahí me gustaría ponerte un ejemplo, pero ahí se me va a llevar un poquito más de tiempo y por el tiempo ya no me va a dar, justamente, para que tú veas y visualices esto. Esa es una muy buena pregunta como para analizarlo y para que tú lo veas. Y sí, mucho de las políticas en muchos países dicen peso de edad ya no. Pues sí, porque te conviene a ti que no tengas desnutridos políticamente, pero clínicamente para nosotros sí nos es útil eso. Ahora incluso esa clasificación de Gómez ya te dice, desnutrición leve por peso edad, moderada y grave, tienen diferente cuadro clínico. Entonces también por eso es importante verlo. ¿Cuáles son los pliegues que debo seguir para detectar desnutrición crónica? Pues tienes ahí el pliegue cutáneo tricipital. Con ese tienes, porque para niños es el único que es un poco más valorable. Ya en adultos y eso pues ya quizás tienes más, pero en pediatría solamente ese, o incluso también está ¿cómo se llama? El perímetro de brazo. Hay una cinta de colores que también ya te ayuda a estimar la desnutrición en base al color que te va dando en cuanto a la medición del perímetro braquial. ¿Sale, chicos? Pues mire, ya casi me va a cortar aquí para que se quede guardado. Muchísimas gracias. Nos vemos probablemente mañana o el jueves. Denme un poquito. Pues no, casi no lo hago. Si lo tienes, si lo sabes usar, pues úsalo. Pero realmente yo no la uso tanto con que tengo en este momento. Con eso me ha sido más que suficiente. Pero si la sabes usar y lo usas. Yo no tengo mucha experiencia en eso porque no la uso.
pero si sabes usarlo, pues adelante. Creo que es una buena herramienta, ¿sale? Chicos, duerman, descansen, recuperen energías y nos vemos ya sea mañana o el viernes, no les sé decir, ¿sale? Ahí sí lo voy a dejar en tentativa porque no tengo algunas clases que voy a hacer, y el viernes quien quiera retomar las clases en línea, vamos en el módulo 2, que es la parte de nutrición enteral y parenteral, ¿sale? Nos vemos, gracias por su atención y hasta la vista. Que tengan bonita noche, ¿vale? Bye bye. Adiós. Gracias Alejandra Rodríguez por ese regalo. Bye bye.